Continúa la incertidumbre en Estados Unidos. Hoy, miles de personas salieron a marchar para exigir que se cuente cada voto y que el presidente Donald Trump respete los resultados. En las últimas horas se registraron marchas multitudinarias en varias ciudades en las que partidarios del candidato demócrata Joe Biden exigen que se cuente hasta el último voto y no se permita que Trump ponga en duda el sistema democrático de ese país. En Nueva York se dieron violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, que terminaron con más de 50 personas detenidas, mientras que en ciudades como Los Ángeles, en California, fueron multitudinarias también las protestas en las que se denunciaron los intentos del mandatario en ejercicio para frenar los conteos en los estados que quedan aún en disputa. Vamos a la mesa de conversación y nos conectamos rápidamente a Maryland, Estados Unidos, porque nos vamos a conversar con Sergio Urzúa, que es profesor de la Universidad de Maryland, investigador de CLAPES UC. Sergio, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, pues la verdad es que me imagino que es difícil estando en Estados Unidos no estar pegado. Bueno, aquí estamos aquí también, que F5, refrescando a ver si aparece un nuevo conteo, una nueva cifra, porque 48 horas es mucho, ¿no?, para no tener resultados. Mira, mientras estoy hablando contigo, tengo en la otra pantalla los resultados en vivo. Estoy esperando porque se supone que en Arizona, de hecho, están dando los resultados en Arizona. ¿Ya? Donde también se está cortando la brecha a favor del presidente Trump. Hoy día el ex vicepresidente Biden tiene la ventaja. Pero estoy en eso. Han sido ya 48 horas bien agotadoras. Pero esto es normal, Matías. Es un proceso bien distinto al que nosotros vivimos usualmente en Chile. Es un proceso largo, con reglas que no solamente son distintas entre estados, sino que dentro incluso de los estados las reglas son distintas. Por lo tanto, es un proceso que va a tomar, yo creo, varios días. Tú hablabas, te escuchaba en la nota anterior, el viernes podríamos tener resultados. Yo la verdad sería cauto. Los márgenes son tan pequeños que probablemente durante el fin de semana tengamos alguna novedad, a no ser que Pensilvania dé la gran sorpresa ahora, durante esta noche. Pensilvania entrega 20 votos al colegio, y con eso el ex vicepresidente Biden sería el presidente electo. Son 49.000 votos los que dan ventaja a Trump en este momento en Pensilvania, pero de un total de 6,5 millones. O sea, es nada. Es un poco lo que ocurre en Georgia. En Georgia hay 3.000 votos de diferencia en un universo de 5 millones. O sea, 3.000 en un universo de 5 millones estadísticamente no representa nada. O sea, está en empate. Eso es un empate y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, a ver, Georgia es un caso bien particular. Todo apuntaba desde un comienzo que debería ser un estado para el presidente Trump. Biden ha logrado captar el voto de las minorías, ¿cierto? Los afroamericanos han votado ampliamente por el ex vicepresidente. En las zonas urbanas ha tenido grandes resultados. Y esto se cuenta, como tú bien decías, en Georgia son 2.497 votos de diferencia y quedan aproximadamente 18.000 que aún no han sido contados. Y sobre eso además hay que agregar los aproximadamente 8.000 votos de la gente de las Fuerzas Armadas que no están en Georgia, sino que están en el mundo, que también son elegibles de votar. Esos votos llegan durante la próxima semana. Pero estamos hablando de diferencias que son ínfimas, eso es cierto. En el caso de Pensilvania, que es donde está la diferencia más amplia hoy día, estamos hablando de 48.000 votos, pero quedan varios cientos de miles de votos todavía de ser procesados. En ciudades como Pittsburgh y como Filadelfia, que son bozones demócratas muy importantes, y eso le da bastante ánimo a la campaña, al grupo del ex vicepresidente Biden, de que podríamos tener alguna novedad hoy día a la noche. A ver, tú que conoces más ahí el paño. Nevada, aunque se ha cortado la diferencia, debiera ser, bueno, también Georgia debiera haber sido, Nevada debiera ser demócrata, y además que falta contar en Nevada, en Las Vegas, fundamentalmente, por lo que leí, que es urbano, donde le ha ido bien en realidad a Biden. Vamos a dar por descontado por un segundo que Nevada va a ser demócrata. Ahí tiene 6. Ahí tiene 6. Arizona se le podría revertir, pero podría ganar a su vez Georgia. Y tiene 16 miembros Georgia y tiene 10, si no me equivoco, u 11 Arizona. Es decir, ahí con uno de los dos Biden estaría listo, ¿no?
Mira, sin necesidad de Pensilvania, Sergio, sin necesidad de Pensilvania. Es decir, Nevada y Georgia o Arizona bastaría. Así es. El presidente, por otro lado, al revés, digamos, Matías, tú estás en lo correcto, al revés, el presidente lo tenía que ganar todo. O sea, el presidente no puede perder ninguno de estos estados. Arizona, como tú dices, es un estado clave. Hay algunas cadenas de noticias que ya se lo han dado al expresidente Fox News, Biden. curiosamente. Claro, y yo estaba escuchando una entrevista justamente de esa fuente antes de conectarnos, e insistían que los cálculos que tenían, la brecha se iba a ir cerrando, pero que no alcanzaba, el cálculo que tenían, el cálculo estadístico les daba que no llegaban a cerrar la brecha. Mira, la verdad que hoy día la clave acá son los 270. El presidente Trump la tiene difícil. El ex vicepresidente Biden tiene distintas posibilidades, distintas combinaciones. Basta que gane Pensilvania. Y todo indica que probablemente va a ganar Pensilvania, y probablemente va a ganar Pensilvania por un margen relativamente amplio. Se habla entre 40.000 y 80.000 votos. Y con eso la verdad que ni siquiera la posibilidad de hacer un recuento sería razonable, aun cuando el presidente Trump ha dicho que va a llevar esto a la corte sí o sí. Pero la verdad es que cuando uno ha visto el pasado, ese tipo de esfuerzos hacen cambios minúsculos. Estamos hablando de 100, 200 votos los que se cambian en estos recuentos. Por lo tanto, si el presidente Biden, hoy día, el ex vicepresidente Biden, logra asegurar Pensilvania, la carrera se acabó. Hoy día tendríamos novedad. Sergio, ¿Pensilvania para cuándo se espera una resolución? Están avanzando rápido. Se ha anunciado que Filadelfia, por ejemplo, que es donde hay aproximadamente 20% de los votos que no han sido contados, estamos hablando de varios decenas de miles, deberíamos tenerlo prontamente. Esto además yo creo que lo ha acelerado el discurso del presidente. El presidente hoy día dio un discurso que creo que marca el punto más bajo de la democracia norteamericana en la historia. Un discurso, una conferencia que fue, digamos, se te paraba los pelos de punta, pensar que la democracia liberal más importante tuviese a alguien a cargo hablando de fraude, criticando a los estados, y además hizo una cosa que es, digamos, para quienes conocemos un poco la cultura norteamericana, se refirió a dos ciudades que son, la verdad, dijo Filadelfia, la ciudad más corrupta de Estados Unidos. Yo me imagino que alguien de Filadelfia... Detroit también lo dijo. Yo estaba escuchando. Yo me imagino que alguien que vive en Filadelfia o sus autoridades tendrán que pedirles cuentas al presidente de todo el país. ¿Por qué nos dice eso? ¿Con qué pruebas? ¿Con qué evidencia nos trata de corruptos? Bueno, eso es lo que ha ocurrido. Lo que es interesante, Matías, es que ha tenido muy poco apoyo republicano. Creo que da la impresión que la frustración del presidente ha pasado porque los republicanos no han salido a apoyarlo. El vicepresidente Pence, por ejemplo, ha sido muy cauto, no ha aparecido con él en ningún evento. Sus mensajes por Twitter han sido muy tranquilos. Contemos los votos legales, que es un concepto amplio. Pero el presidente Trump, en su triste discurso, Matías, me parece que nos da la sensación de que ha definido, eso representa el fin de su mandato. O sea, es un discurso de un perdedor que está tratando de afirmarse a la oficina Oval por las razones equivocadas. Y lamentablemente para él, la institucionalidad norteamericana es bastante clara. Los votos se van a contar, los estados lo van a contar, los estados son demócratas y republicanos, y todos transversalmente han dicho que los votos se van a contar. Él podrá hacer todo lo que quiera para tratar de quedarse en esa oficina, pero la verdad es que no tiene ningún camino posible de hacerlo si es que no ganan los votos. Habiendo dicho eso, el presidente todavía puede ganar. Tiene un espacio, tiene una posibilidad, y hay que esperar hasta que el último voto se cuente. Sergio Ursúa, leía recién un Twitter, me parece que era de un miembro de la Cámara de Representantes, un republicano, de apellido Kissinger, y no sé si es algo de Henry Kissinger, no sé si es hijo, nieto, no lo sé, de Illinois, que es republicano y un poco le hacía un parelé al presidente, o sea, a su propio candidato, diciendo, a ver, momento, porque estamos cruzando ciertos límites al hacer discursos como los de esta noche, que no prestigian ni al Partido Republicano ni a Estados Unidos con su democracia. Hay un daño en la institucionalidad. ¿Tú percibes lo mismo? Totalmente. Lo que, te insisto, el discurso de hoy día fue el punto más bajo en la historia de la política de la democracia norteamericana. Ojalá que no me toque escuchar algo así de nuevo, porque en el fondo critica todo, digamos, critica el proceso democrático, critica el conteo,
desafías además sin evidencia todo el proceso. Y creo que además, esta cosa la vía, ¿no? Arizona, si es que llegase el presidente Trump a perder la reelección por Arizona, tú mencionabas a algunos republicanos, bueno, Arizona, el hijo ilustre de Arizona, digamos, que fue John McCain, que fue un republicano claro. que el presidente Trump se dedicó a vapulearlo hasta que murió, e incluso después de haber muerto. Sí. Este es un hombre que fue prisionero de guerra. El presidente dijo que no le gustaban los prisioneros de guerra porque eran perdedores, porque habían sido capturados. Es un hombre que trató de ser presidente de Estados Unidos y tuvo muy buenas relaciones con el presidente Obama. Es un caballero, digamos, para efecto de la política norteamericana. Le daría este estado el triunfo potencialmente a el ex vicepresidente Biden. Así son las cosas de la vida, así es la política. Mira. Pero es una posibilidad que se puede dar y debe ser así, bueno. ¿Tú crees que ese es un factor? ¿Esa pelea que tuvo? Sin ninguna duda, la ha afectado muchísimo en Arizona, no hay ninguna duda. La hija del McCain es una republicana que reside en Arizona y ha sido una activista muy importante a favor de Biden. Ya. Bueno, en vida, porque murió hace poco, un tumor cerebral, ¿no es cierto? Murió, alcanzaron a tener disputas, ¿no es cierto? McCain criticó en su momento a Trump seriamente, y eso es lo que hizo que esta enemistad, ¿no? Y no es el único republicano. No fue el único, pero fue probablemente el más visible. Bueno, pero él se opuso a algunas de sus digamos, reformas más importantes. Sí. Le hizo la vida muy difícil mientras estuvo en el Senado. Y el presidente Trump, la verdad, que no tuvo ninguna misericordia con el senador. Fue absolutamente muy contra humano de él constantemente, en lo personal. O sea, atacó valores y principios norteamericanos que para la gente de Arizona probablemente tiene que haber tenido algún impacto. Sergio Ursúa, una cosa es que eventualmente lo más probable todo indica que deberá ganar Biden, pero un gobierno, dicen los analistas, que puede ser muy débil porque se va a enfrentar a un Senado en minoría, un Senado que no va a tener mayoría para poder hacer comparsa, en el buen sentido de la palabra, para poder apoyarse, sino que va a tener mucha fricción, mucha dificultad. Obama lo tuvo en su momento también, y esto hace que entonces algunos prevean momentos muy difíciles para la democracia norteamericana en los 4 años que vienen. ¿Tú lo ves igual? Mira, la verdad que no tanto, para serte sincero. Yo tengo la impresión que en situaciones como esta, en un país que está ampliamente polarizado, que no hay ninguna duda, creo que la palabra clave es liderazgo. Y el presidente Trump lo tiene de una forma distinta, ¿cierto? Pero tiene un gran liderazgo. Sí, claro. Que tiene hoy día un porcentaje muy importante de los votos populares. Pero creo que el presidente Biden, lo que sería una presidencia de Biden, va a tener hay dos cosas importantes. Primero, un personaje que tiene una característica, una personalidad muy distinta al presidente Trump. Es un hombre que ha estado siempre a favor del diálogo, que tiene grandes puentes en el Partido Republicano. Por lo tanto, ese liderazgo creo que le va a hacer muy bien a Estados Unidos. En segundo lugar, los que han sido realmente derrotados en esta jornada también, Matías, ha sido la extrema, digamos, el Partido Demócrata extremo radical. Los triunfos de Trump en algunos estados, en particular en Florida, demuestran que la estrategia de atacar a Biden, llamándolo socialista y comunista, en Estados Unidos da resultados. Da resultados, no hay ninguna duda. Y por lo tanto, Biden va a estar obligado a separarse de ese grupo, lo que lo va a llevar más al centro todavía. En materia económica, en materia social, creo que eso es interesante. Y por lo tanto, te digo, si es que Biden logra configurar un liderazgo, un nuevo sentido de diálogo, y se hace un esfuerzo serio por educar a la población norteamericana respecto de las redes sociales y el impacto que las redes sociales pueden tener en la población, y se hace cargo de la pandemia, que ese va a ser un desafío esencial, es posible que sea hasta virtuoso. Ahora, el gran problema en ese escenario no creo que pase por el Senado, Matías, sino que va a ser por lo que sería el ex presidente Trump. Yo no creo que Trump sea
caiga en el molde de lo que, por ejemplo, Ricardo Lagos considera son los ex vicepresidentes. ¿Te acuerdas de esta idea de que va a ser un jarrón chino? Sí, pues, ¿Cierto? exactamente. Que nadie lo quiere tocar. El presidente Trump no va a hacer eso. De hecho, él ha anunciado que en el evento de perder, él va a correr de nuevo en 2024. Eso puede. Existen rumores de que eso va a ocurrir. Puede. Además, tendría 78 años, que es con los cuales ahora el propio Biden va a asumir el 20 de enero la presidencia si es que gana. Por lo tanto, eso Así ya es. tendríamos y podríamos tener esta elección repetida. Biden, Trump. Podría ser esta elección repetida, lo que sería extraordinario. Digamos, nunca no ha pasado. Cosas de las cuales los chilenos pero imagínate sabemos. Lo que va a ser 4 años del ex presidente Trump armando su campaña para efecto de lo que sería un 2024. Eso, la verdad, que en Estados Unidos no ha ocurrido nunca. La última vez que hubo un presidente que no fue reelegido fue Bush padre. Y tuvo una gran relación con quien lo sucedió, que fue el presidente Clinton. Hubo una relación casi de padre-hijo político. Dudo que esa relación se vaya a producir en estas circunstancias. Esto va a ser un escenario un poquito distinto. Yo ayer estuve viendo, Sergio, me imagino que tú lo has visto repetidas veces, cuando ganó Bush hijo a Gore el 2000, después de un fallo que duró muchos días, en fin, y ganó por 537 votos, una cosa épica. Primero a Gore, desde el Senado, le tocó dar el fallo y dijo que ganaba Bush, yo lo escuché anoche, que Bush ganaba y él, hablando de sí mismo en tercera persona, y Al Gore tantos votos menos. Y luego Bush diciendo y agradeciéndole el honor con que habían competido en los tribunales por 500 votos, que Gore se había comportado a la altura de las circunstancias. Esa amistad cívica, esa cultura cívica es totalmente del pasado respecto a lo que estamos viendo. Sin duda que es el del pasado con el presidente Trump. Creo que eso sí está en el ADN del Partido Republicano. El Partido Republicano no se inventó con el presidente Trump. Ha sido moldeado en forma distinta. El presidente Trump ha traído, sin ninguna duda, una población al partido muy distinta. Es un partido más diverso, hay que reconocerlo. De hecho, un dato interesante, Matías, es que el Partido Republicano en la Cámara eligió al mayor número de mujeres en la historia. Entonces tiene estas cosas paradójicas. Pero desde el punto de vista del trato, de la diplomacia política, que duda cabe. El presidente Trump no es alguien que se caracteriza por tener buenas relaciones con las personas, con sus adversarios. Sabemos que no es alguien que sabe perder. Y en estas circunstancias, lamentablemente, creo que esa tensión se va a multiplicar. El resultado de esto, yo creo que no va a ser bueno para efecto de la política norteamericana. Habiendo dicho eso, creo que existe una posibilidad. Creo que Biden tiene una tremenda posibilidad de poder ejercer un liderazgo distinto, de poder unir a Estados Unidos, haciéndose cargo de algo que debería haber unido al país, que es la pandemia. El hacerse cargo de este tremendo desafío, ¿cierto? Sergio, uno dice que las guerras usualmente unen. Bueno, sí. Aquí hay una tremenda posibilidad y quizás Biden la pueda aprovechar. Tú vives en Estados Unidos, pero estás atento a Chile. Lo que acabas de decir es lo que uno esperaba también para Chile y es totalmente lo contrario de lo que hemos visto. La pandemia no nos ha unido para nada, nos ha separado. Por lo tanto, no solo miremos a Estados Unidos, miremos también a nosotros, cómo generamos estas verdaderas grietas, que los argentinos pusieron ese término y que es tan justo. Grietas políticas de Argentina, Estados Unidos, Chile y muchos países del mundo, para tomar la atención al devenir de la política y la amistad cívica y las democracias y su espesor. Absolutamente. Y para eso te insisto, el tema clave es liderazgo. Hoy día quizás sea un liderazgo distinto, Matías, quizás sea una cosa que haya que reinventar, pero los políticos tienen que tomar nota. Lo que no puede ocurrir en circunstancias como esta es aprovechar un liderazgo que no reduce la tensión, ¿cierto? Que no le baja el fuego a la tetera y a la olla de presión, sino que muy por el contrario, lo sube al máximo. Esa tensión, lo que hemos aprendido es que funciona lamentablemente, pero ahí se requiere, digamos, responsabilidad, liderazgo, y eso puede funcionar en el corto plazo, pero la verdad que en el largo plazo, ahí está la clave de por qué las naciones terminan fallando.
Sergio Ursúa, profesor de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, está allá y profesor también de investigador de CLAPES UC. Muchísimas gracias, como siempre, Sergio, por este espacio, por estos comentarios. ¿Tienes la pantalla al frente? ¿Hay algún cambio en las cifras o no? Estoy justo mirando, de hecho, no todavía, no, por lo menos no ha habido ninguna Nada dramático. Ninguna información, pero Pensilvania parece que vamos a tener algunas novedades pronto. Pronto. Gracias, Sergio. Buenas noches. Descansa. Que esté muy bien, que esté muy bien. Chao, hasta luego.